buenas noches a todos los ecuatorianos que nos ven y nos escuchan aquí por la señal de Canal Telesucesos. Gracias por quedarse en nuestra sintonía. Y como saben, se vienen también fiestas de la ciudad capital, los 491 años de fundación de nuestra Carita de Dios. Y aquí en Claramente seguimos conociendo también a los actores políticos, aquellas personas que han estado inmiscuidas en política, que están actualmente tomando decisiones por y para nosotros, pero desde su lado más humano. Aquí dejamos los libretos, aquí dejamos los discursos y simplemente nos dedicamos a conocer a la parte humana de aquellas personas que han estado como actores políticos en nuestro país. Y esta noche tengo junto a mí a una de las figuras del movimiento Construye con más fuerza. Él es Gabriel Bedón. Vamos a conocer su lado más humano. Gabriel, ¿cómo estás? Buenas noches, bienvenido a Claramente. Steffi, buenas noches, muchas gracias por esta cordial invitación. Buenas noches a los queridos ciudadanos que nos siguen esta noche. Gabriel, como decíamos tras cámaras, este es un programa disruptivo, porque aquí no venimos con micrófonos hostigadores, no queremos cansar tanto al actor político, sino que queremos que la ciudadanía los conozca desde su lado más humano. Gabriel estuvo en la Asamblea Nacional, también pasó por el GA de Conocoto y es una de las figuras visibles del movimiento Construye. Gabriel, comencemos por tu infancia. Sabemos que eres quiteño, es decir, estás muy contento con algarabía, como todos los quiteños estamos en este momento próximos a celebrar nuestras fiestas capitalinas. Y quiero que me cuentes cómo fue tu infancia aquí en la ciudad de Quito. Muchas gracias, quiteño, 42 años. Y esta franciscana ciudad me ha dado todo y yo tengo que dar todo por ella. Entonces yo vengo producto de una migración interna del país. Mis abuelos maternos son de la provincia de Tungurahua, de Baños de Agua Santa, mi abuela materna. Mi abuelo materno, él es de Píllaro. De la parte de mi mamá, de parte de mi papá, ellos vienen de una familia de Imbabura, pero hace 2 generaciones atrás se asentaron aquí en Quito. Entonces Quito es una ciudad que recibe a todos, propios y extraños, a quiteños y a chagras, en la cual nosotros tenemos el honor de estar habitando. Yo desde muy niño, con esta dinámica familiar de que tengo familiares en todas las provincias, de que tengo familiares de parte de mi papá, son 10 hermanos, de parte de mi mamá 5 hermanos, todos distintas provincias. Entonces cada vez que yo de niño salía de vacaciones a visitar a los tíos, a los primos, a los tíos de Puyo, a los tíos de Babahoyo, a los tíos de Baños, etcétera, los primos de mi misma edad me decían, oye, ¿cómo es Quito, no? Y yo decía, Quito es lindísimo, tenemos una arquitectura preciosa, además tenemos algo lindo que se llama trole, no se imaginan, es un bus que va conectado por la línea de tensión eléctrica. Todos decían, ¿en serio así de lindo es Quito? Sí, le digo, entonces desde muy niño me sentía muy orgulloso de ser quiteño y poder contarles a mi entorno familiar de las bondades de esta ciudad. Quito, una ciudad que recibe mucha migración, es fruto de esta mezcla, ¿no? Desde que se fundó hace 491 años, de esta herencia incaica que tenemos también con este mestizaje con la española, con la presión española, nos ha enriquecido cada vez más. Y la migración interna nos enriquece cada vez más. Es más, para datos de las personas que nos ven esta noche, de los 100% de habitantes en Quito, 60% son quiteños y el 40% vienen de provincia. El 40% pues han venido a Quito, que es una ciudad que acoge muy bien a los externos también, a los que no son propios quiteños de cepa, pero que les da las mismas oportunidades a todos. Gabriel, ¿en qué barrio de Quito tú creciste? ¿En qué barrio de Quito fue tu infancia, tu adolescencia? Mi infancia y mi adolescencia lo crecí en el barrio Salvador Celi, en la parroquia rural de Conocoto. Perfecto. Yo soy de Conocoto y es un sector rural hasta el día de hoy. Nosotros crecimos con muchos árboles alrededor nuestro y con calles empedradas y con muchas carencias y necesidades que en buena hora por el pasar del tiempo la ha ido pudiendo la ciudad solventando. Pero eso de crecer en la ruralidad, de despertarse muy temprano, porque el gallo no perdona, a las 5 de la mañana está despertando, y tener de vecinos gente que se dedica a la agricultura y a la ganadería, de tener vaquitas, de tener gente a nuestro alrededor que tenía borreguitos, que tenía chivitos, entonces eso enriquece mucho más aún el tema de la comunión entre la ruralidad y la urbanidad, porque en Quito tenemos
unos 10 kilómetros de distancia de lo rural al urbano, porque comenzamos en Conocoto, pasamos la autopista General Rumiñahui y en el Trébol y estamos en Quito. Entonces es tan cerquita el urbano a lo rural y precisamente esa frontera chiquitita de forma geográfica que tenemos nos enriquece ¿para qué? Para que de un lado a otro debemos nuestras tradiciones. Le cuento, Steffi querida, que ayer empecé yo un campeonato de 40 con los vecinos del barrio América, América del sector 2, comiendo chanfaina. Mucha gente no sabe qué es la chanfaina, pero la chanfaina es un plato típico que es en la ruralidad quiteña, que se mezcla las vísceras del cerdo con las vísceras del borrego y se hace una especie de caldo de 31, con motecito, un huevito cocinado y un ají bien picante. Mira tú, Gabriel, realmente esto es lo bonito también de crecer en la ruralidad, en espacios en los que tienes mucho más conexión con la naturaleza y también, pues como tú dices, estamos a tan pocos kilómetros de tener toda la parte urbana y arquitectónica que tiene nuestra ciudad capital. ¿Cuál crees tú, Gabriel, que fueron estos recuerdos de infancia que marcaron tu don de servicio, esta predisposición que tuviste al servir a la gente? Porque eso es la política, ¿no? Es el servicio a los demás. Sí, es buscar el bien común, dejando atrás el personal. Recuerdo, yo estudié en la escuela fiscal Amable Arauz, en el Parque Central de Conocoto, una escuela en ese tiempo de niños, éramos cerca de 900 niños. Y habíamos recibido, estamos hablando más o menos por el año 92. Yo estaba entre los 10, 11 años y recibimos la donación del gobierno de Japón de una aula. Para nosotros era algo tan necesario en aquel entonces que todos estaban muy agradecidos y el embajador de Japón en aquel entonces que entregaba esta donación preguntó y bueno, ¿y quién va a hablar del gobierno estudiantil de la escuela? Entonces se quedaron viendo entre los profesores y entre el director y ahora nos habíamos dado cuenta que no teníamos un gobierno estudiantil, que era algo que para aquel entonces, les hablo yo hace 30 años, era inimaginable tener este tipo de organizaciones dentro de los colegios fiscales del país, en este caso escuela fiscal. Yo desde muy pequeño había demostrado aptitudes para poder entablar diálogos, de poder conversar. ¿En la familia existía alguien más que se dedicó a la política? Mi abuelo había sido jefe político del Cantón Mera en Pastaza. Y un tío mío, de parte de mi mamá, fue consejero provincial en Pastaza. Entonces, por ahí viene más o menos, puede ser la raíz o el hilo conductor de la política, pero en este caso que le estaba contando, ese rato decidieron que alguien hable para agradecer a los japoneses por la donación de esta aula. Y la profesora de literatura, Carmita Santos, me dijo que hable Gabriel Bedón porque él puede expresar, comunicar efectivamente lo que siente. Entonces en ese momento, cuando pude agradecer muy profundamente al pueblo japonés, a través del embajador, porque nos donaban un aula que tanta falta nos hacía, y nacido de esta pregunta del embajador de dónde está el gobierno estudiantil, sí, nos organizamos y hicimos el primer gobierno estudiantil y llegamos. Entonces a través de eso, aparte de servir la política, es la capacidad también de a la gente ayudarle a llegar a consensos. Y yo entendiendo que los consensos es buscar en el bien común del bien del general. Entonces a partir de eso pensé que siempre era muy buena idea tratar de ayudar a que la gente pueda unir sus criterios con el poder de ese momento. En la escuela fue ante el director, en el colegio fui presidente de mi curso del colegio fiscal, desde primero a sexto curso, y también trataba de acumular todos los deseos de los estudiantes para poder comunicarlo efectivamente a las autoridades y llegar a consensos. A partir de eso me gradué en el Colegio Nacional Juan de Salinas, soy orgullosamente fruto de la educación fiscal ecuatoriana. Espero que algún día podamos darle todo lo que merece la educación fiscal para todos los estudiantes y niños de nuestro país. Y a partir de eso ya entró una cosmovisión de mi vida del poder servir. Y me encanta esta parte, Gabriel, porque es justamente ahí en la niñez en la que uno pues comienza también a desarrollar esta habilidad de la comunicación que es tan bonita porque nos permite no solo transmitir mensajes propios, sino también poder verbalizar las necesidades y los pensamientos que tiene un colectivo. Lo hiciste en la escuela justamente con este agradecimiento al embajador de Japón que podía haberles hecho esta donación
y después en el colegio también continuaste con este don del servicio, de la comunicación efectiva y asertiva. Estamos conociendo más de Gabriel Bedón. Qué importantes son estos espacios en los que justamente conocemos al ser humano que existe detrás de cada actor político. Es momento de ir a una pausa, quédese con nosotros porque regresamos con más aquí en Claramente. Gracias por quedarse con nosotros, estamos de regreso y seguimos conociendo más de Gabriel Bedón. Él fue asambleísta por la provincia de Pichincha en el periodo 2023 a 2025 por el movimiento Construye. Gabriel, vamos avanzando. Nos contaste justamente cómo fue tu infancia, tu adolescencia. Hablemos un poco más ya de la etapa universitaria. ¿Continuaste con este ideal de servicio? Sí, continúo en la etapa universitaria, empiezo mis estudios en Derecho en la Universidad Católica de Quito, en la cual me pareció algo interesante porque en el segundo semestre me postulo para consejo de facultad dentro de la universidad. Gano en las elecciones, pero después por una resolución que desconocíamos me destituyen porque había tenido un requisito de cumplir cierto porcentaje de materias aprobadas. Y yo en aquel entonces era el estudiante más joven en haber ganado un consejo de facultad dentro de una misma lista que iba para hacer la Asociación de Escuela de Derecho. Eso me desmotivó porque me tocó salir de la universidad, a pesar después continué a distancia en mis estudios, pero ahí lo puse más empeño. Y en ese momento lo que hice fue trabajar y estudiar al mismo tiempo. Y comienzo a trabajar vendiendo libros. Me gustaba la lectura, es un bonito vicio que tengo. Y esto como me daba de comer también porque yo decidí salir joven de la casa. Le agradecí mucho a mis papás por todo el apoyo que en su momento que me dieron, pero yo sentía que ya era un momento de que yo debía valerme después de este problema que tuve en la universidad. Entonces ahí comienzo a vender libros y comienzo a recorrer el país. Comienzo a hablar y comienzo a pensar en lo complicado que es que la gente de menos recursos pueda acceder a herramientas académicas y pedagógicas para poder llegar al conocimiento, que al fin y al cabo es lo único que nos va a poder sacar del ostracismo, ¿no? Entonces, hago este proceso durante 5 años, 6 años capacitándome y conociendo más a la gente. Y llego a la primera decisión, que es lanzarme a la política por primera vez con 29 años, a la política electoral, con 29 años, y me lanzo de candidato al gobierno parroquial de Conocoto. El gobierno del GAT parroquial de Conocoto. Conocoto, como yo digo, es un lado lindo de nuestra ciudad, que son 110,000 habitantes, es más grande que el 80% del resto de cantones del país, ¿no? Conocoto como la segunda parroquia rural más grande del país. Y gano el escaño para entrar al gobierno autónomo centralizado parroquial de Conocoto y retorno a mis orígenes, de cuando recordé de esa pregunta de que ¿y dónde está el gobierno estudiantil? Y dije, Dios mío, en este país no se están escuchando ni a los niños ni a los jóvenes, y los niños y los jóvenes tienen mucho que decir. Para los políticos que hacen política y se dedican a la politiquería, se dedican a defender las convicciones de sus partidos. Pero los políticos nuevos que tienen ganas de diálogo, y eso es algo que yo promuevo mucho en la política, tenemos que escuchar a todos, niños, jóvenes. Entonces, en el GAT parroquial de Conocoto hago algo que marcó historia en el país, hice el primer reglamento de participación ciudadana para niños, niñas y jóvenes de Conocoto. Algo que nunca antes se había hecho en el país. Imagínense, de 840 GAT parroquiales rurales era el único que teníamos. Había en ese entonces muchos GAT cantonales, inclusive y provinciales, que ni siquiera tenían un reglamento de participación ciudadana. Y yo lo hago, y obviamente no porque me lo inventé, sino por esta capacidad de leer y poder comparar. Me basé en las realidades jurídicas de Uruguay y del ayuntamiento del País Vasco en España, y hago este reglamento. ¿Y qué hacía este reglamento? Teníamos que hacer reuniones y teníamos que hacer sesiones con los niños y los jóvenes de la parroquia para poder darles a ellos la palabra y que nos cuenten desde su visión
cómo es lo que ellos piensan en su parroquia, qué ellos les beneficia, qué les maleficia y qué cosas se pueden mejorar. Entonces, a partir de eso, creamos senderos comunes de estudiantes y padres y profesores. Comenzamos a hablar que los niños tienen ganas de hablar y que en los recreos ellos pedían a sus colegios, ¿no? Que les dejen escuchar música, cualquier tipo de música. Entonces generó muchas cosas, de las cuales de pronto no entraban en nuestro campo de acción, pero ya escucharlos marcaba el camino de decirles, oigan, pueden alzar su voz. Y sobre todo también que exista la oportunidad para que los niños, para que los jóvenes puedan expresarse. Como tú bien decías, Gabriel, muchas veces los partidos políticos defienden sus ideales como partidos, pero pocas veces salen a las calles, se sientan con las personas, con las verdaderas personas y actores de nuestra sociedad a escuchar cuáles son sus necesidades. ¿Cómo ingresa Gabriel Bedón al movimiento Construye? En el movimiento Construye, en el año 2023, me abren las puertas. Uno de sus directivos, Iván Granda, me invita a participar en el movimiento. Yo tenía ya realizado algunas ideas de ordenanzas para el municipio de Quito y también de proyectos de ley para el país. Entonces con él tuve la oportunidad de conversar, le presentó y él me dijo, ¿sabes qué? Te abrimos la puerta, por favor ven a construir. Me gustó la idea, es un partido político de centro, muy pragmático, lo mejor del pragmatismo económico de la derecha, lo mejor de la conciencia social de la izquierda. Entonces, ver que hay un lugar de convergencia y que no todo tiene que estar polarizado me gusta mucho y me siento cómodo porque yo soy así. Pienso mucho en el diálogo y pienso mucho en el pragmatismo político y no podemos satanizar de que son de izquierda o de derecha, sino más bien hay que ver, ahora nos dicen que son libertarios o progresistas, ¿no? Yo más bien pienso que hay que ser prácticos en la vida y si que este país un niño se muere, se duerme con hambre, no deberíamos poder dormir todos. Entonces a partir de eso arranca mi ingreso al movimiento Construye. Ellos me patrocinan para ir a la Asamblea Nacional, logro un escaño en la Asamblea Nacional y se cumple el sueño de mi vida. De lo que alguna vez ya hice un reglamento, ya hice para un GAT parroquial, yo quería hacer un proyecto a nivel nacional. Y en este proyecto a nivel nacional, que de pronto en otra entrevista lo podremos tratar, pero en resumen es algo que a muchos partidos políticos molestó, que es que haya segunda vuelta o balotaje para las elecciones seccionales, para los votantes, para las circunscripciones que tengan más de 1.000.000 votantes, o sea, para prefectos en Manabí, Pichincha y Guayas, y para alcaldes de Quito y Guayaquil. Una segunda vuelta, ¿para qué? Para no tener alcaldías que se ganan con el 20 y algo por ciento y les falta de gobernabilidad, precisamente porque tienen el 80% en contra. Y que no tengan tampoco el liderazgo para poder plasmar sus obras. Como tú bien dices, hay alcaldías que se ganan con el 22, el 24% y eso no es representativo, eso no es de representar la voz del pueblo, pues, y qué importante tener esta oportunidad de que exista una segunda vuelta. Sí, y sabe que es un ejemplo de aquí de muchas ciudades, inclusive en cantones que no son tan grandes. Por ejemplo, Rumiñahui, Sangolquí, que todos conocemos, que es un lugar muy querido para mí, pero ellos, a pesar de que solo votan 39.800, casi 40.000 personas, tuvieron la última vez para candidato a alcalde 24 candidatos a alcaldes. Y el primer alcalde al segundo le ganó con 300 votos. Y el primero al tercero con 500 votos. Entonces, por eso tenemos esos problemas de gobernabilidad, porque no tenemos legitimada el momento de votación. Entonces, para eso hay que hacer muchas reformas. Las dejé inscritas con proyecto de ley en la Asamblea Nacional, pero a mí el proyecto principal es que nosotros podamos tener un balotaje en los cantones o circunscripciones que tengan más de 1.000.000 de votantes. Porque en per se, hacer campaña exactamente 1 mes y medio no alcanza para poder convencer a toda la gente en realidad lo que uno quiere hacer. ¿Y qué pasa con eso? La gente de pronto utiliza el spot más bonito o la canción que más pegó o el TikTok que más circuló. Entonces de eso no nos da una realidad democrática de que la gente, toda esa circunscripción en apenas 6 semanas pueda conocer todo el plan de trabajo de su candidato y hacer un voto con confianza y un voto convencido y un voto seguro del plan del trabajo y no de la estrategia de marketing del candidato. Un voto consciente. Exacto. ¿Cuál es la lectura que tiene Gabriel Bedón de la actual situación política que tiene nuestro país? Preocupadísimo porque no es una polarización lo que estamos viviendo es una fragmentación del pensamiento de la sociedad. Yo creo y espero que en este 2026, tanto los movimientos más grandes del país, podamos llegar a una mesa de diálogo nacional, podemos llegar a consensos mínimos, ponernos de acuerdo en una agenda programática y poder realizar las cosas que vienen para el país. Entiendo que dentro de la Asamblea Nacional y como ex asambleísta nacional tuve que llegar a muchos consensos y a muchas negociaciones partiendo desde el desprendimiento.
para poder entrar como iguales y para poder llegar a un fin objetivo que es el ciudadano. Pero, por ejemplo, yo le propondré a los partidos políticos del próximo enero de 2026 que nos sentemos para hablar en algo importante. ¿Cómo se tienen que elegir las autoridades de control en este país? Contralor, superintendentes de bancos, fiscal, etcétera. Está bien que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, con 7 personas y una mayoría de 4 de 7, nombren a estas personas y se han demorado tanto. Yo creo que la mayoría no estamos de acuerdo. Entonces, ¿qué debemos? Sentarnos a ver cuál es el mejor camino. Si es que tiene que la nominación y posesión tiene que regresar a la Asamblea Nacional donde está representado el primer poder del Estado, nos ponemos de acuerdo. Pero ya tenemos para entablar el diálogo, no en supuestos, sino en una agenda programática. Vamos a hablar de esto, de esto, de esto. Gabriel, expertos políticos hablan que el pasado 16 de noviembre la ciudadanía le dijo que no a las preguntas, sino al presidente. ¿Qué opina usted? Yo pienso que el presidente y a su forma de comunicar le dijeron no, porque no cabe en el análisis que el presidente en 9 meses haya perdido 40 puntos de aceptación. Y también recordemos que el presidente en su primer periodo ya tuvimos una consulta popular y él ganó esa consulta popular. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La gente le está diciendo, ¿sabe qué? No queremos que usted se vaya a ser presidente, no queremos desestabilizar ni hacer revocatoria, pero no queremos como usted comunica las cosas y como usted haciendo las cosas. Cambiemos el timón, vámonos a otro lado, cambie de vocerías, cambie de actitud. Y la gente, yo creo que el presidente sí le gusta un presidente fuerte, con carácter, pero no le sale lo mismo a sus ministros o a sus asambleístas. Tanto es así que el mismo presidente, en la única entrevista que ha tenido 5 días después de las elecciones de la consulta popular, con un comunicador, él mismo le dijo que él tenía que ver casa adentro qué han hecho sus asambleístas, qué han hecho sus ministros, qué han hecho sus gerentes de empresas públicas y por qué no comunicaron bien. Entonces, eso es lo que le dijo a la gente, sabe que así no. Estamos de acuerdo, usted es el presidente, un mandato fuerte porque está luchando contra la inseguridad, está luchando contra los GDOs, está luchando contra el narcotráfico, está abriendo el país al nivel internacional, pero de la forma con que está haciendo no. Y es algo que el presidente, imagino que este tiempo va a recapacitar. Yo estoy seguro que en enero habrá recambios de cuadros y todo eso. Y por el bien del país, espero que el presidente de la República le vaya muy bien y que su principal tarea, aparte de comunicar efectivamente, es llegar a más diálogos que él mismo los tiene que hacer. No puede mandar a un ministro, a un asambleísta o un presidente de la Asamblea Nacional. El mismo presidente tiene que sentarse a hacer los diálogos, entonces ahí gozarán de legitimidad y todos le aplaudirán, incluido yo, le aplaudiremos al presidente y seguramente vendrán días mejores. Pero si dejamos que haya otros interlocutores, no vamos a tener el mismo efecto. Días mejores para el país, dejando de lado también las banderas políticas y recordando que el bien principal que defendemos es justamente nuestro Ecuador. Vamos a una pequeña pausa, quédese con nosotros porque regresamos con esta dinámica tan emblemática ya de Claramente, que es Momento Claro. Gracias por quedarse con nosotros. Estamos de regreso en este bonito diálogo que tenemos con los diferentes actores políticos visibles de nuestro país. Aquí es Claramente, no hay micrófonos hostigadores. Lo que sí le traemos son verdades, testimonios e historias reales. Seguimos conversando junto a Gabriel Bedón. Justamente hablábamos, Gabriel, de lo importante que es que exista un diálogo activo, un diálogo efectivo y directo entre el primer mandatario y la sociedad en sí, ¿no? Que no exista esta divergencia en la comunicación que muchas veces causa confusión en la ciudadanía. Y una pregunta importante también aquí, Gabriel, ¿pensamos volver a la política activa en el país? Sí, pienso que puedo servirle a mi país y que hay muchas cosas que se pueden mejorar en el país, gracias al conocimiento, a la experiencia y al entendimiento de que uno pertenece a un lugar. Obviamente voy a estar listo para cuando lo requiera la patria. Es algo que se milita toda la vida. Así es. Y ahora sí, vamos con Momento Claro, esta dinámica tan propia ya de Claramente. Gabriel, te voy a explicar cómo funciona esta dinámica. Pues básicamente te voy a hacer un sinnúmero de preguntas y esperamos que tú nos respondas lo más rápido posible, con lo primero que venga a la mente, pero sobre todo también al corazón. ¿Estás listo? Listo. Perfecto. ¿Cuál es la palabra que define la infancia de Gabriel Bedón? Felicidad. El lugar favorito en la ciudad capital. El mirador de Guapo.
La persona que te inspira hasta este momento. Celia Teresa Álvarez Miranda, mi madre. Hermoso. Una mentira política que tú también te la creíste. Las votaciones. He visto a actores políticos cambiar su votación un minuto antes. Está muy desvalorada la palabra en este momento en la política. Un sueño que aún persigues. No quiero que en los próximos 5 años haya desnutrición crónica infantil en el país. Tengo 2 hijos, 2 niños, uno de 7 años y otro de 10 años. Entonces me duele como el que más que haya desnutrición crónica infantil en el país. Una persona que marcó tu vida. Marca mi vida don Rodrigo Paz Delgado, como político y como empresario y como dirigente deportivo. ¿Equipo de fútbol favorito? El mejor equipo del mundo, Liga Deportiva Universitaria de Quito. Perfecto, vamos, muy bien. Gabriel, finalmente quiero que le dejes un mensaje, sobre todo a aquellos jóvenes que esta noche te están observando, esos jóvenes que quieren ser parte activa de la política ecuatoriana y que lastimosamente han perdido la fe en el político. Queridos jóvenes, la patria es de ustedes. Tomen de las riendas de la patria, pero no antes sin haberse capacitado, sin haberse preparado, sin haber conocido de realidad nacional, sin antes haber conocido cada rincón de su patria pequeña, que puede ser sus ciudades, o de la patria grande, que es nuestro Ecuador. Por favor, en la política les necesitamos, pero necesitamos jóvenes preparados, capacitados, valientes, disruptivos, no alzamanos. No se dejen convencer. Las cosas prematuras, como todo en la vida, es un retroceso. En el momento preciso, dentro de su juventud, podrán hacer por la patria lo que tanto necesitamos. Tomen las riendas de su patria. Y con este mensaje tan bonito, tan emotivo, pues le agradecemos a usted que se queda siempre aquí en la sintonía de Claramente. Recuerde que vamos a seguir trayendo más actores políticos para que los conozcamos desde su lado más humano. Y como dijo Gabriel, gracias por acompañarnos esta noche. Pues también un mensaje a los jóvenes, a las niñas, a los niños ecuatorianos, de buscar ser parte activa de la política y sobre todo de dejar cada lugar mejor de lo que lo encontramos. Esto no aplica solo a lugares, sino también a personas. Gracias por quedarse esta noche junto a nosotros. Hasta un próximo episodio de Claramente.